Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a darle solución a este error que se les debe estar presentando en el dispositivo, y es el siguiente que nos dice Reboot and Select Proper Device. Y para solucionar esto, primordialmente debemos de saber que esto es por errores de lectura del disco duro, ya sea por mala configuración o por desconexión. Con mala configuración me refiero a mala configuración en la BIOS, o que formatearon dicho disco duro y no es compatible con el dispositivo, como por ejemplo en este dispositivo en específico, que es un Aspire 3. Este solamente funciona con UEFI, el modo de boot UEFI, y no con Legacy. Así que si tienen un disco duro que está en modo MBR, en particiones MBR, este no les va a funcionar con este dispositivo, por lo que va a tocar de pasar estas particiones de ese disco duro en GPT para poder que la detecte este computador detecte ese disco duro, perdón. Entonces vamos a ir al tema en específico de cómo solucionar esto para no enredarlos tanto. Y el primer factor que vamos a revisar es por mala configuración, que viene a ser, por ejemplo, para hacer esto de acceder a la BIOS, tenemos que saber con qué tecla se accede a la BIOS en el dispositivo, y para eso se presiona el botón de encendido y se presiona la tecla instantáneamente, que es para acceder a la BIOS. Y esto suele ser entre escape hasta suprimir, todas esas teclas de lo que son, por ejemplo, entre escape, F2, F1, F3, F4, alguno de esos hasta suprimir. Pero para saber en específico qué tecla es, pueden buscarla con el modelo de su dispositivo en Google, tal cual buscan el modelo del dispositivo y colocan cuál es la tecla para acceder a la BIOS en el modelo de computadora Acer Aspire 3, por ejemplo, que en este dispositivo es con F12. Si tienen algún Acer o algo, es con F2, perdón. Entonces vamos a enseñarles, por ejemplo, aquí ya oprimimos el botón de encendido y instantáneamente empezamos a oprimir F2, y eso nos va a acceder o nos va a llevar a lo que es el menú. Perdón, estoy hundiendo aquí lo que es F1, era F2. Entonces, como ven, ese se queda allí. Entonces, para que no lo apaguen forzadamente, entonces podemos clicar aquí, control al suprimir. Miren, control al suprimir, y cuando se apague le vamos a clicar, como les menciono, la tecla que es F2. Tienen que fijarse de la tecla de boteo para que pueda acceder a la BIOS. Y como pueden ver, entonces aquí ya accedemos a la BIOS. Regálenme un momento, vamos a acercarles aquí un poco para que vean aquí la BIOS. Entonces, como les mencionaba, cuando en este factor que sea por desconfiguración de la BIOS, se van a fijar primordialmente al acceder a la BIOS aquí en información o en main, que si la tienen en inglés, eso es lo que les dice main. Aquí nos vamos a fijar que si nos esté detectando el disco duro, que por ejemplo aquí sí nos está apareciendo, nos dice que tiene el disco duro. Aquí en donde dice ese otro disco duro que lee por aquí, es porque este dispositivo, este modelo en específico, tiene para conectarle un dispositivo, un SSD M.2, perdón, y este SSD o HHD, que vendría a ser por modo SATA, que es el que tiene conectado ese, no tiene el que es M.2, que aquí nos está especificando, o sea que si no los está detectando. Y aquí está lo que les menciono, que el modo SATA está en AHCI, que en eso es lo que se tienen que fijar, que esté en su computadora. En este caso no se puede mover, pero en su computadora, aquí en la parte de opciones avanzadas, les debería permitir cambiar lo que es las opciones de modo RAID o ID a SATA. Y en eso en esas conexiones así que les menciono, van a buscar esto que les aparece aquí, que nos dice que es AHCI, y lo van a colocar tal cual, así, AHCI. Y si en esa parte lo tienen bien, nos vamos a fijar aquí en la parte de arranque o en la parte de debut, que es lo que
les aparecería en inglés. Aquí lo que pasa es que la tengo en español. Entonces aquí en boot nos vamos a fijar que, por ejemplo, aquí está lo que les menciono, que está en UEFI, y este dispositivo, este modelo en específico, no deja cambiar a lo que es UEFI, el modo de arranque UEFI o Legacy, sino que eso únicamente es UEFI. Entonces en su dispositivo tal vez si lo deje entre Legacy y UEFI, entonces ya usted debe identificar que cuando está trabajando con UEFI, entonces las particiones de su disco duro deben de estar en GPT. Pero cuando está en Legacy, las particiones de su disco duro deben de estar en MBR. Entonces eso deben de saberlo. Y entonces, si es que se les movió aquí la configuración, aquí entonces donde les dice UEFI, ustedes van a bajar en esto, en la BIOS ustedes se mueven con lo que son estas flechitas del teclado. Y al estar en esa teclita le van a dar Enter y así lo mueven con otra de las flechitas hacia arriba, hacia abajo. Que si se fijan por aquí en esto les menciona el menú, les muestra el menú de cómo se mueven. Y van a configurarlo tal cual como les menciono, van a probar de cambiándolo a Legacy o UEFI, dependiendo cómo esté, como les menciono. Ya ustedes tienen que saber algo de cómo estaba ese disco duro en caso de que lo hayan movido. Entonces ya ustedes saben si lo movieron, si fue esa parte que movieron, o la pueden ir moviendo para identificar si es eso. Entonces aquí, luego de haber movido todas estas opciones, nos vamos a fijar que por aquí nos dice que F10 es para guardar y salir. Y si quieren, por ejemplo, ustedes, si esta configuración no les sirvió y quieren colocarlo en lo que es la configuración predeterminada como viene el dispositivo de fábrica, entonces le vamos a dar en F9 y allí ya les quedaría el dispositivo como viene de fábrica. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar F10 para que se guarden los valores así tal cual como están aquí, y al darle F10 aparece esta pestaña que, como les digo, se mueven con las flechitas del teclado. Le damos a dar en aquí les aparece en inglés, les aparecería en inglés, pero vuelvo y les menciono, yo lo tengo ya configurado en español. Algunas vías no dejan configurar lo que es el idioma y solamente está en inglés. Pero entonces, por ejemplo, aquí le darían en sí o yes si les aparece ahí, y ya pues aquí harían este proceso de guardar y les debería de configurar bien este proceso de iniciar el Windows. Ahora también aquí en esta parte de arranque o de avanzado, porque en todas las BIOS son diferentes, también deberían de buscar la parte de el modo boot, donde especifica el orden de arranque o las prioridades de arranque, que por ejemplo en esta BIOS está todo en la misma parte, en el mismo lugar de modo de arranque, nos especifica lo que les menciono. Entonces aquí nos dice las prioridades del arranque, y también podría ser que este logo les aparece o este pantallazo negro les aparece es porque tienen configurado de primero lo que es una USB, porque hicieron alguna formateada en algún tiempo y entonces conectaron algún adaptador, están conectando algún adaptador. Entonces eso lo que hace es que les detecta esto como una USB, y como si fueran a instalar un sistema operativo, y como esa USB no tiene instalado un sistema operativo, por eso les queda este pantallazo así de esa forma. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Subir el disco duro al primero, a que quede de primero en el orden de arranque, para que cuando el dispositivo inicie no tenga este error. Entonces esas serían las formas de solucionar este error cuando es por configuración o por errores de lectura como tal. Pero cuando son errores físicos o conexiones físicas, entonces ya tendremos que ir a revisar. Espérenme aquí un momentico, si su dispositivo es un portátil o si es una CPU igual, una torre, perdón. Entonces, por ejemplo, ese que ya lo tenemos destapado, entonces nos vamos a fijar aquí, que en este dispositivo, aquí pues aquí que tenemos el disco duro, entonces en este dispositivo estos discos duros están, por ejemplo, en las conexiones. Las vamos a revisar, vamos a limpiar esto con un cepillo de dientes o con una brocha que esté limpia. Vamos a limpiar esos conectores y vamos a revisar si le está entrando el voltaje que es del SATA, o sea, lo que sí está encendiendo y funcionando ese disco duro, que no sea, por ejemplo, el cable que está dañado o picado en alguna parte, dañado, por ejemplo, fisurado en alguna parte ese cable, o el de datos que ya esté dañado y que por eso
por ejemplo, no esté detectando el disco duro directamente, pero ya eso sería, como les menciono, si es que cuando encienden el disco y en la parte de main no les aparece el disco duro como que lo está detectando, no les aparece que está detectando el disco, entonces eso es por conexión física o que el disco duro se dañó del todo, que ya no está funcionando en lo que es sus particiones y todo como tal, que se fue un daño físico. Entonces eso es lo que tendrían que revisar en caso de que sea que es por que sea que ya hayan hecho esta configuración que les menciono en la BIOS y sigue sin detectarles el disco duro. Entonces ya tendrían que revisar ese disco duro que pues posiblemente o más seguramente está dañado si ya siguieron todos estos pasos y sigue de esa forma. Bueno amigos, entonces nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien.